principio primero, el principio de libertades básicas iguales. Dice cada persona tiene un derecho igual a un esquema plenamente adecuado a libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos. Eso dice el principio. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan rápidamente del principio? Porque lo vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando hablemos de anarquía, Estado y utopía, va a haber que hablar del principio, del concepto de libertad y la libertad. Entonces, ¿qué quiero que sepan? Porque necesitamos, por contraste, es lo siguiente. Vean que el principio tiene la característica de ser múltiple, es decir, la libertad es una familia cuyos miembros han de ajustarse entre sí para garantizar el espectro central de esas libertades. Entonces, es un paquete, es un esquema coherente también. Vean que el principio dice, cada persona tiene derecho igual a un esquema plenamente adecuado a libertades. Es un esquema de libertades. No es la defensa de un concepto. Ven el tema de la defensa de un concepto, no es la defensa de un concepto. Es la defensa de un esquema coherente de libertades, que protege intereses fundamentales y genera base pública segura de confianza mutua. Eso lo dice en Justicia como Equidad, en los acápites 30 y 32. Si quieren revisar esto bien, lo pueden ver ahí. Pueden ver el paquete, ese compacto de libertades. Básicamente piensa en libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertades de asociación, digamos, las libertades determinadas por la libertad de asociación, así como, espera que aquí tengo que ver, así como libertades determinadas por la integridad de la persona. También derechos y libertades amparados por el imperio de la ley. Es un paquete completo de libertades. Y vean ustedes que esa lista, ese paquete, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de asociación, etcétera, se obtiene de dos modos, dice Rawls. Se puede obtener históricamente y esa es una fórmula, digamos. Uno puede hacer una revisión histórica de las sociedades y hacerla ampliada o cerrada, no importa, pero ver cómo es que se construye ese paquete de libertades. A Rawls le interesa más, sin embargo, la otra forma de obtenerlo, de obtener esa lista. Y la obtiene en consideración de su función fundamental relativa al, comillas, desarrollo y pleno ejercicio de las facultades de la personalidad moral a lo largo de un ciclo vital completo. Entonces, ves, la otra forma de cotejar el principio de libertades no es histórico ni concepcional, sino en relación con el desarrollo y pleno ejercicio de las facultades de la personalidad moral a lo largo del ciclo vital. Y ya voy a decir algo sobre esto, porque lo que hay en teoría de la justicia como equidad es la idea de las potencias morales, dos potencias morales. Y ya les voy a decir un poquito más abajo. Pero vean otro elemento de la lista. La lista, no el concepto de libertad, sino el principio de libertades básicas es prioritario, es primario. ¿Ven? Y esa primacía es fundamental. Para mover esto de nuevo. Esa primacía o bien es lógica o bien es procedimental. O sea, si es lógica es que se infiere que la libertad de pensamiento y de asociación son necesarios, ¿verdad?, para el emprendimiento total de construcción de principios de justicia. O sea, si no contamos con libertad de pensamiento, ¿cómo vamos a comenzar siquiera a generar, digamos, principios y elegir a través de un proceso de acuerdo contractual, cómo vamos a poder elegir? Entonces, su prioridad y primacía es lógica, pero también es procedimental. Se requiere en primer lugar para luego potenciar los otros pasos de la elaboración de los principios de justicia. ¿Ven? Y no es, voy a hacer una palabra, no es ideológica. ¿Y qué quiero decir con ideológico? No es que es más importante, a ver, no es que la ideología liberal y la idea de libertad de la ideología liberal es superior a la idea de igualdad en la ideología socialista. Vamos a suponer que los socialismos defienden el valor de la igualdad y de modo primario, y lo dirían así porque es
es fundamental más que el valor de la libertad, y entonces están convencidos los socialistas, me dije ideologías, los socialistas en esa primacía, mientras que los liberales están convencidos en el otro valor, el valor de la libertad. Entonces, ideológicamente, y ve que cuando uso la palabra ideológico acá, estoy usándolo en un sentido bastante amplio, ordinario, si ustedes quieren, no técnico, no marxista, sino ordinario. Entonces, ideológicamente, los liberales, eh, convencidos de la primacía del valor de la libertad, pues obviamente la postulan. Y, ¿qué es lo que quiero decir? Que esa característica que Rawls le adjudica al, a los principios de justicia, al principio de libertad como prioritario, como primario, y quiere ser no ideológico. Ustedes pueden decir, bueno, el fin es ideológico, eso es una discusión, pero quiere ser no ideológico, sino, por un lado, lógico, por otro lado, procedimental. Y eso es lo que querría hacer. Pero ojo que lo que acabo de decir, también no estoy queriendo decir con esto que la discusión ideológica es secundaria. No, no, no. De hecho, es primaria. Entonces, ahora voy a decir lo distinto. Claro que el principio de libertad para un liberal va a ser fundamental y primario. Y va a ser fundamental y primario porque podemos carecer de ciertas cosas. Incluso podemos tener vidas o estados de vida eh, peores o no óptimos comparados con otros. Pero que el estado de cosas no sea óptimo no es un problema, pero que no haya libertad, eso es un problema. Que no haya una estructura social que no esté montada sobre el principio de libertades básicas iguales y que por lo tanto opere en función de ese principio, es una sociedad que o bien podría ser exitosa, Singapur, por ejemplo, pero tiene una estructura política en términos de libertades rota. Y eso, eh, liberal, ya sería un problema. Mientras que para alguien, por ejemplo, en otro espacio, en donde privilegia la igualdad, el valor de la igualdad sobre otras cosas, esta persona probablemente también va a privilegiar un estado de cosas y va a decir, la verdad que es mejor una sociedad en la que estemos bien y el estado de cosas sea decente, bueno o muy bueno, o bien óptimo, aunque eso tenga un sacrificio, sí. ¿Qué sacrificio tiene? Bueno, que la verdad que hay restricciones de asociación. Yo no puedo estudiar filosofía marxista, por ejemplo, porque a lo mejor no encuentro trabajo o peor, me llevan a la cárcel. Sí, es cierto, qué feo, pero vea que bien vivimos, entonces, usted se puede sacrificar. O bien, lo voy a decir de otro modo, que esa forma no la diría un socialista, así como lo estoy diciendo en realidad. Pero puede ser una justificación del valor de la igualdad, de la primacía del valor de la igualdad. Pero la otra forma de argumentarlo es que si es más socialista, también es más teórica, digamos, de cierto tipo de socialismos. Obviamente, eso es un cajón. El socialismo es un cajón que estoy generando ahorita superficialmente, simplemente. Y lo que estoy diciendo es, hay cierta argumentación desde los socialistas que dirían que la razón de la primacía del valor de la igualdad está dada por, eh, está como descripción de un mejor sistema social. Está dada como descripción de un mejor sistema social. Y un sistema social igualitarista es un sistema social que por defecto produce mayor libertad que su contrario. Eso es claro, ahí la carga de la prueba está en precisamente la persona que dice esto, en demostrar cómo hay un vínculo necesario entre igualdad y libertad. Esa es la otra fórmula, la otra forma de defender el valor de la eh, igualdad. En todo caso, otra vez, volviendo al principio de libertades iguales de Rawls, una de sus características en la teoría es su primacía o su prioridad respecto al segundo principio, que es el principio que sostiene el valor de la igualdad. Pero
muy importante en Rawls es lo siguiente, que hay una característica de estos dos principios, y es que funcionan en tándem. Es decir, no es que la primacía o prioridad del principio de libertades haga que pueda uno soltar, más o menos soltar momentáneamente el otro y viceversa. Entonces, como los principios estos juegan en tándem, ¿eso qué hace? Eso exige que la prioridad o la primacía del principio de libertades sea solo una parte del constructo, no la totalidad. Si quieren ver la totalidad del constructo, precisamente tiene que ver con la adecuación a esos principios, de modo compacto, en tándem, como una sola operación. Y entonces, y hay varias características que ya no quiero extenderme, ya me di cuenta que voy más lejos. Y hay otras ideas fundamentales de la teoría de la justicia, como fairness, que